Hola, buen día, compañeros y maestros. Somos alumnos del Z03 de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario Tonalá, de la materia Biología Molecular en la Clínica. Nuestro equipo presentará la terapia celular avanzada de osteoartrosis de células madre mesenquimales. El equipo lo conforma Aguirre Calderón Carlos Yosafat, Gómez Castro Alonso, Jiménez García Leonardo Rafael, Hernández Jiménez María Fernanda y Carlos Reyes Torres. Vamos a comenzar a hablar sobre el fundamento científico que encontramos sobre este tipo de terapia. Bueno, la osteoartrosis es una enfermedad articular degenerativa. Esta se caracteriza por la pérdida progresiva del cartílago articular. Conforme avanza este proceso, se van a perder componentes celulares y moleculares del cartílago. El cartílago normalmente sirve para amortiguar y distribuir las cargas que se tienen en las articulaciones. Este va a estar compuesto por los condrocitos, pero el 90% del cartílago va a estar compuesto por la matriz extracelular que van a sintetizar estos condrocitos y el principal componente de esta va a ser el colágeno de tipo 2. En un cartílago maduro, el recambio de moléculas y de colágeno va a ser lento. Entonces, los cambios que sufre la artrosis, que se sufren en la artrosis en este cartílago van a ser el edema en la matriz, después va a avanzar pasando por la fase de la rugosidad, la fibrilación, el agrietamiento de este cartílago hasta que llegue a una erosión del grosor de este. Esto va a activar a los condrocitos y estos van a sintetizar enzimas que van a romper la matriz extracelular, como van a ser la metaloproteinasa de matriz 13 y las proteasas Adams 4 y 5. Estas lo que hacen es básicamente romper el colágeno y de lo que está compuesta esta. A la vez va a producir mediadores inflamatorios como van a ser la interleucina 1, la interleucina 6, el factor necrosis tumoral alfa y el óxido nítrico. Y esto también va a inducir inflamación. Otra característica de esta enfermedad va a ser el proceso de esclerosis que se va a encontrar en el hueso, en la parte subcondral, cuando la formación de hueso excede la resorción ósea. Por el aumento de carga que va a sufrir el hueso, básicamente lo que va a suceder es que este primero va a disminuir su densidad y luego esto va a estimular que haya mayor recambio y de esta forma el hueso va a tener este proceso de esclerosis, que básicamente es un endurecimiento de este por una mayor formación de masa ósea. Otro cambio que va a sufrir es la formación de osteofitos. Obviamente este recambio óseo lo que nos puede crear también va a ser que en los márgenes de la articulación, donde se encuentran los bordes articulares y la síntesis, pues van a formar estos que se llaman osteofitos o también se pueden llamar espolones, que son como salientes de hueso que también van a lastimar la articulación. Y por último, esto nos va a llevar a una sinovitis leve, que va a ser la infiltración de macrófagos y linfocitos dentro de la articulación, al igual que un aumento de la vascularización y la hiperplasia del revestimiento sinovial y la fibrosis. Y esto va a ser completamente los cambios que va a sufrir en una osteoartrosis. En la imagen se puede observar cómo va a ser una articulación normal con la membrana sinovial íntegra, el cartílago y el hueso subcondral. Y en la articulación artrósica se puede ver cómo hay infiltrado en la articulación de leucocitos por la inflamación que sufre. También se ve cómo se va a engrosar la pared de la membrana sinovial. También se va a engrosar el hueso y van a hacer estas formaciones óseas, al igual que pues el endurecimiento de este en la parte subcondral y pues se puede ver cómo se va desvaneciendo el cartílago cada vez más y va a haber un punto donde haya muerte de estos condrocitos, fibrosis y por lo tanto ya no va a ejercer su función como tal el cartílago. También es importante mencionar que otras estructuras que van a estar aquí pegadas también pueden sufrir daño, como van a ser los músculos, que va a estar caracterizado por debilidad atrofia muscular en la parte periarticular
que van a ser sobre todo características en la cadera y la rodilla, y también los meniscos y ligamentos se van a tener daños por las mismas sustancias que se van a liberar y que van a dañar, por ejemplo, el cartílago, como serían estas metaloproteinasas que desbaratan la matriz extracelular. Y también por la inflamación, pues van a estar dañados. Incluso el sistema nervioso va a sufrir daños, como la sensibilización, que va a ser una hiperalgesia, o también como los déficits somatosensitivos que van a tener de la función neuromuscular, como los propioceptivos y vibratorios generalizados. Y esta es una radiografía con una persona que tiene osteoartrosis. Lo que se puede notar sobre todo es la disminución del espacio articular por lo mismo de la disminución del cartílago. También los osteofitos, que son estas formaciones óseas aleatorias, la esclerosis condral, que es el endurecimiento de la parte por debajo del cartílago, quistes que se pueden ver en algunas partes, las anormalidades que van a formar pues ya una deformidad como tal en toda la articulación, e incluso luxaciones articulares por la misma deformidad que sufren, ¿no? Que va a ser como este que quizá ya en la articulación pierde su forma y se sale de su eje. Y como globalmente el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, pues primero va a ser una alteración de la carga, ¿no? Que puede ser causada por varias cosas, como la obesidad, una lesión, la desalineación o un uso repetitivo en una persona que hace alguna actividad que hace desgaste de esta. También puede haber una alteración de la matriz, como el caso del envejecimiento, ¿no? Que aquí lo que pasa es que cambia y también cambia el tiempo de recambio, ¿no? Por ejemplo, en el cartílago, lo que nos va a llevar a que haya una reacción tisular. El primer cambio puede ser lo que mencionamos, que es el cartílago, que este se va a desgastar y entonces va a empezar a perder masa o matriz extracelular. Después también van a empezar a morir los condrocitos y va a crear una inflamación. Eso nos va a llevar a la alteración del hueso por el nuevo mecanismo de carga que sufre. Después va a haber una alteración en la membrana sinovial por la inflamación que se sufre y esto nos va a causar fibrosis. Y después, pues se van a alterar también el músculo, los tendones, como lo mencionamos, y los nervios. Pues por último, esto va a causar el debilitamiento de las estructuras de soporte y pues va a haber una destrucción del tejido articular completo y va a haber mucho dolor en las personas que lo sufren. También va a haber una disfunción articular posteriormente y nos puede llevar hasta la incapacidad, donde ya no se puedan mover. Entonces, la terapia que funciona para, pues, que proponen para esta enfermedad va a ser en base a células troncales mesenquimales. Estas células van a ser células madre o también se les puede llamar células tronco. Tienen una capacidad de autorrenovarse indefinidamente por división celular. Básicamente, estas células, pues, lo que hacen es estar ahí senescentes hasta que hay algún factor que las estimule y entonces van a tener células hijas que se van a diferenciar hasta células somáticas que ejerzan su función específica, pero básicamente de estas surgen todas. Entonces, estas células madre tienen muchas opciones terapéuticas como para renovar tejidos bajo ciertas condiciones del microambiente celular y tisular, que pueden ser estos factores de crecimiento. Se van a diferenciar en diferentes células, también pues tienen la función morfológica y funcional. Una población pequeña de estas, unos meses, puede proliferar hasta millones de ejemplares, entonces tiene mucha opción de regenerar tejidos en poco tiempo. Tenemos las células madre totipotenciales, que estas serían como el cigoto, donde esas células básicamente pues pueden dar lugar a todas las células del organismo. Luego las pluripotenciales, que serían como las células del mesodermo, ectodermo y endodermo que se tienen en el embrión. Después, multipotenciales, que son cuando ya se diferencian más, pero pueden aún dar a lugar a muchas células, como por ejemplo serían las células madre hematopoyéticas, que dan lugar a todas las células de, pues, el sistema eh, de la sangre y pues los leucocitos. Luego tenemos las oligopotenciales y por último las unipotenciales, que estas sí van a dar lugar a más células, pero del mismo tipo. Por ejemplo, pues las células que dan linfocitos. Estas células van a dar solo ese tipo de linfocitos posteriormente. Entonces, en la médula ósea nosotros vamos a tener las células madre hematopoyéticas y estas van a originar incluso otro tipo de células que no sean necesariamente pues de hematopoyéticas, como serían las células musculares nerviosas hepáticas o incluso las células también células madre mesenquimales que se encuentran aquí, pueden diferenciarse en condrocitos, osteoblastos y adipocitos. Y a esta característica se le llama plasticidad o transdiferenciación, o sea, que pueden dar lugar incluso a células que no sean de su misma línea.
Entonces, estas células progenitoras del linaje mesodérmico son las que les vamos a dar ahorita mayor énfasis, porque estas pues se van a encontrar en todo el cuerpo en ciertos lugares que se llaman microambientes o nichos de células madres, pues, o células tronco. Y su rol principal va a ser mantener la homeostasis y la reparación de tejidos a lo largo de la vida de un organismo. Estas células, como dije, se pueden encontrar en todo el cuerpo, entonces pueden estar en la médula ósea, en la sangre, en el tejido del cordón umbilical, en los tejidos fetales, en los tejidos placentarios, en el líquido amniótico, la pulpa dental y en el tejido adiposo. El tejido adiposo se encuentran en buena cantidad y pues también se habla de que puede ser una gran fuente de estas. Lo importante de estas es que nosotros lo que sufrimos en esta enfermedad que es la osteoartrosis, pues es la pérdida de condrocitos, ¿no? Entonces, estas células mesenquimales se pueden diferenciar en condrocitos y pues podrían dar lugar a la renovación de este tejido, que sería el cartílago, y posteriormente pues a la reparación de toda la articulación. Esto es lo que proponen estas terapias. Aquí es un ejemplo de cómo son las células totipotenciales, luego se diferencian en pluripotenciales, luego en multipotenciales y ya llegan pues a las oligopotenciales y unipotenciales y ya pues las somáticas. Ahora bien, vamos a hablar del impacto del tratamiento de estas células. Bueno, básicamente los tratamientos que ya existen para la osteoartritis no siempre van a ser efectivos y los beneficios pues muchas veces no se mantienen a largo plazo, sino que son pues por un periodo corto, ¿no? Los fármacos que se dan muchas veces son sintomáticos y las cirugías no siempre aseguran el éxito de estos tratamientos. Entonces, la terapia con células madre autólogas va a ofrecer una opción terapéutica prometedora y va a tener un carácter poco invasivo. Entonces, es una buena opción como para estas personas que ya han probado con múltiples tratamientos y aún no les funciona nada. Este tipo de tratamiento pues es innovador y aparte no más es como una inyección, entonces realmente no es tan invasivo como una cirugía. En las lesiones que van a ser provocadas en cartílago de conejos, pues es un estudio que se hizo, se apreció la reparación de la zona dañada después de que se hizo el implante de estas células mononucleares autólogas. Estas células mononucleares autólogas que les llaman CMN, las obtienen de la médula ósea y básicamente va a contener principalmente tres tipos celulares que van a ser las células madre hematopoyéticas, las células madre endoteliales y las células madre mesenquimales, que son las que nos importan porque son las que se van a diferenciar en condrocitos. Esto sugiere que era un método fácil, seguro y potencialmente viable para la aplicación clínica, porque funcionó en ellos, se vio mucha mejoría y que sus lesiones pues ya no causaban el dolor y estas cosas. Entonces, este implante de células madre autólogas derivadas de la médula ósea y movilizadas a la sangre periférica en el tratamiento de la osteoartrosis es un buen pues nuevo tratamiento que vamos a analizar. Se hizo un estudio en el que vamos a ver ahorita y vamos a ver cómo funcionó. Ok, en este estudio que se evaluaron a 158 adultos con el diagnóstico de osteoartritis atendidos en la consulta de la medicina regenerativa del Hospital General Docente Comandante Pinares San Cristóbal en Artemisa, esto es en Cuba. Los pacientes fueron estimulados con filgrastim, que es un factor estimulador de colonias de granulocitos, y este filgrastim lo que va a hacer es movilizar las células que ya mencionamos, que son las células madre hematopoyéticas, las células madre endoteliales y las células madre mesenquimales hacia la sangre periférica, y de esta forma se van a extraer de la sangre periférica estas células madre. Entonces va a ser una forma mucho menos invasiva que tener que obtenerlas directamente de la médula ósea. Se administró por vía subcutánea cada 12 horas, la última de ellas 3 horas antes de la extracción sanguínea para pues ya sacar las células madre. Se hizo la extracción sanguínea y este concentrado de células madre de sangre periférica autólogas sin fraccionar se preparó mediante el método de sedimentación y centrifugación y de esta forma se concentró simplemente las células que nos interesaban, que eran las células madre. A las 24 horas de la obtención de este concentrado, se infiltraron 2 mililitros del concentrado en el espacio interarticular por vía anterolateral interna en cada rodilla afectada de los pacientes, mediante una aguja calibre 21, y esto fue bajo condiciones de sepsia y antisepsia. Se les pidió que descansaran por 72 horas posteriormente y que se pusieran compresas. Les fueron evaluados a estos pacientes los síntomas asociados al diagnóstico de esta, como serían dolor articular, el chasquido articular, la inflamación de la rodilla afectada, los trastornos de la marcha, la inestabilidad de la rodilla y la hipotrofia de cuádriceps y deformidades angulares. Y esto se evaluó antes y después de la implantación celular para ver cómo, pues, si había tenido algún efecto positivo este tipo de terapia.
Los resultados fueron prometedores, puesto que aquí tenemos en la tablita pues varias cosas que vamos a analizar. Tenemos la parte inicial, o sea, cuántos pacientes sufrían de estas cosas antes de tener la terapia y después de la terapia a los 6 meses de ella. Entonces, el chasquido articular al principio lo tenían 38 personas y al final, o sea, 6 meses después, solo 12, lo que sí fue significativo. La inflamación en la rodilla afectada al principio la tenían 26 y después la tenían 22, que disminuyó solo en 4. No fue significativo, sin embargo, sí se vio mejoría. La inestabilidad de la rodilla bajó de 55 a 11, lo cual sí significa, pues, que hubo cambio, sí fue significativo. Y la hipotrofia del cuádriceps bajó de 10 personas que le tenía al principio a solo 6 después. Las deformidades angulares, que son las personas que ya tenían, pues, la deformidad como tal en la articulación, no disminuyeron, pero aún así, pues se ve prometer los resultados porque sí hubo cambios y fueron positivos, ningún cambio que resultara negativo o cosas así. El dolor articular, que es lo más importante o lo que más se quería aliviar, pues se evaluó con una escala del 0 al 10. En el periodo inicial, ninguna persona tenía un dolor de 0 a 3 y todas lo tenían de 4 a 10. En su mayoría, el 81 personas, que son el 65% del estudio, lo tenían de 7 a 10 en la escala. A los 6 meses hubo un cambio muy radical, puesto que de 7 a 10 solo había 6 personas que tenían el dolor y la gran mayoría, o sea, el 82% cambió a 0 a 3, a pesar del principio que nadie tenía de 0 a 3. O sea, había personas que incluso se les quitó por completo el dolor y personas que lo tenían de una forma muy disminuida, o sea, muy leve. Y el trastorno de la marcha sí cambió, porque al principio ninguna persona lo tenía de 0 a 1, todos lo tenían, 123 personas lo tenían de 2 a 4 y a los 6 meses, 98 personas, que sería el 79%, cambiaron de 0 a 1, o sea, incluso a algunas se les revirtió completamente, y solamente el 20% quedó de 2 a 4. Entonces, sí hubo cambios con este tipo de terapia. Bueno, ahora hablaremos de la clínica de la cual estamos investigando, que se llama DNA Vita Terapéutica. Su ubicación, hay una en Zapopan, Jalisco, México, en Avenida Lázaro Cárdenas 3720, en la colonia Jardines de San Ignacio. Hay otra en el Centro Médico de Puerta de Hierro, ubicación Avenida Empresario 150, Torre Elite, quinto piso, colonia Puerta de Hierro, también en Zapopan, Jalisco. El contacto de la de Lázaro Cárdenas es el 1-800-362-2677. El de Puerta de Hierro, 044-3310-6682-65. El precio de esta clínica y del tratamiento del cual estamos investigando ronda de los 56,000 pesos hasta los 170,000 pesos, dependiendo de la gravedad de cada paciente. ¿Qué es lo que nos ofrece esta clínica? Pues para empezar, nos ofrece un personal profesional especializado, bioseguridad nivel 3 según la OMS, área de microbiología exclusiva y cerrada con presión negativa. Sale equipada con el sistema de flujo laminar y filtros tipo EPA que garantiza el 99.996% de esterilidad en el biobanco. Control de temperatura, húmeda relativa y compresión. Buenas prácticas de manufactura que garantizan la trazabilidad, procedimientos estandarizados conforme a las normas nacionales e internacionales, cuantificación y caracterización de las células por citometría de flujo y, por último, supervisión, verificación, validación diaria de los cultivos de células celulares de las células adultas. Bueno, pero ¿quién es DNA Vita Terapéutica? Actualmente es un laboratorio con estudios de vanguardia de enfermedades crónicas degenerativas, empleando una de las áreas más prometedoras dentro de la medicina regenerativa, que pues en este caso es la celular avanzada. Pues es una organización de vanguardia, como ya se los expliqué o se los comenté, que ofrece terapia celular avanzada y medicina regenerativa a nivel nacional, con una licencia sanitaria número 13 TR 1420005 para la aplicación de células madre mesenquimales con fines terapéuticos. Esta va a operar siguiendo los lineamientos internacionales de la Sociedad de la Terapia Celular y cuenta con el respaldo científico de la Corporación de México de DNA,
con la licencia sanitaria número 08 TS 14120 008 y que cuenta con laboratorio biotecnológico donde se lleva a cabo la obtención, aislamiento y expansión de las células madres. El propósito principal de este laboratorio es brindar a personas que, como usted presenta una enfermedad crónica degenerativa o condición de desgaste físico, que va a llegar a, que conduce a una pobre calidad de vida con un desgaste significativo. La opción de tratamiento es el implante de células madre o progenitoras mesenquimales. El concepto es denominada terapia celular avanzada, con lo cual ofrecemos una posibilidad de que sea beneficiado en el aspecto clínico y mejorando la calidad de vida. La clínica cuenta con diversos servicios, como puede ser tratamiento de artritis reumatoide, eritematoso, esclerosis múltiple, diabetes mellitus, colitis ulcerativa crónica, enfermedad de Crohn, esclerosis lateral amiotrófica, lesión cerebral y o medular, infarto cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares inflamatorias o infiltrativas, osteoartrosis o enfermedad articular degenerativa, o terapia regenerativa preventiva y o estética. Bueno, ¿en qué consiste la terapia? La terapia celular avanzada se trata básicamente de introducir al cuerpo células madre mesenquimales con el fin de utilizar la capacidad de estas células madres que tienen para regenerar o restaurar un órgano o tejido que ha sido dañado, ya sea por desgaste natural como es el envejecimiento o por algún desgaste prematuro como ocurre en deportistas de alto rendimiento, o también por alguna enfermedad o por el progreso de alguna enfermedad que haya provocado este estrés y este daño. ¿En qué podemos usar este tipo de terapia? En este tipo de terapia celular. Básicamente para todas las condiciones de desgaste, envejecimiento, enfermedades crónico-degenerativas, lesiones, enfermedades autoinmunes y también para tratamientos antienvejecimientos, ya sea correctivo o preventivo, entre otras enfermedades, ya sea igual enfermedad renal aguda no infecciosa, entre otras, igual como displasias musculares. Bueno, ¿qué requisitos se ocupan para recibir esa terapia avanzada? En general, cualquier persona de cualquier edad puede recibir esa terapia. Obviamente debe de presentar la enfermedad específica que se encuentre en esta clínica para poder tratar, y obviamente esta enfermedad debe estar plenamente diagnosticada y previamente tratada. Las personas no deben estar embarazadas, no deben de presentar cáncer en los últimos 5 años, mayores de 50 años deben tener un antígeno prostático normal, y de hecho deben de llevar o tienen que llevar el tratamiento de forma ambulatoria de la clínica. La valoración médica en la clínica de aplicación de terapia, donde se determina que puede ser beneficiado al aplicarse esa terapia celular avanzada. Bueno, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el proceso para contratar estos servicios y para aplicar la terapia celular avanzada? Primero es el primer contacto ya con el médico, el cual se encargará de realizar una historia clínica detallada, específica para cada paciente. Después, se va a solicitar que se lea y se firme un consentimiento informado donde se explique el protocolo que se va a seguir en base a la terapia que el paciente desea adquirir. También se le entregará el mismo día un juego del mismo donde se expresa su consentimiento informado. Después de eso, de acuerdo a la condición de salud y las enfermedades de la persona, se le aplicará un cuestionario donde se le cuestione sobre su calidad de vida. Después de eso, se le solicitarán estudios de laboratorio, ya sean generales y específicos, como biometrías hemáticas, exámenes de orina generales, y dependiendo de las necesidades del paciente, ya sea algún perfil lipídico o para detectar alguna enfermedad viral como hepatitis B, C, o entre alguna otra infección como brucela, chagas, entre otras. Después de eso, se necesitará que, ya que tengas el expediente completo, el médico ya podrá iniciar la terapia celular avanzada. ¿Qué hará el médico? Pues el médico primero solicitará al laboratorio de banco células madres mesenquimales para empezar el tratamiento.
En caso de que así se requiera el tratamiento, el médico programará citas de evaluación médica con otro especialista en caso de que se necesite. Y además de eso, en todo el tiempo que dure este proceso, se le estará asesorando al paciente todo lo que necesita sobre su tratamiento. El médico se encargará de eso, todo lo que sea relacionado con su terapia y con su salud. Muy bien. El proceso de aplicación de la terapia celular avanzada va a ser principalmente de forma ambulatoria. Quiero decir que sin la necesidad de una hospitalización, a menos de que en verdad lo requiera, pero solamente será en una minoría de personas. Antes de hacer la aplicación de la terapia va a haber una breve entrevista con el médico para hablar sobre su progreso antes de cada aplicación de la terapia celular. Eh, lo conducirán a la sala de aplicación donde se van a aplicar esa terapia. Primero van a verificar la estabilidad del paciente y después de eso, vía intravenosa, infundirán en el brazo lentamente durante 20 a 30 minutos las células. Lo van a observar de 20 minutos máximo. Posteriormente puede retomar esta persona sus actividades normales siguiendo las indicaciones médicas recomendadas. Bueno, en caso de que sea vía intratecal, se infundirá en la columna dentro de nuestras instalaciones del quirófano. De 20 a 30 minutos va a estar infundiéndose y no es necesario ningún tipo de anestesia. Se va a observar al paciente durante 60 minutos y después su reposo lo llevará en casa de 2 a 3 días. En caso de que sea una aplicación intraarticular, como en cadera, columna o rodilla, pues estas células, como ya lo mencioné, van a ser aplicadas de manera intraarticular en la sala de quirófano. Bueno, ¿y qué control y qué evaluación se debe seguir durante ese tratamiento? Pues bueno, a partir de que se contrate el servicio de la terapia celular avanzada, se tiene que diseñar un calendario de actividades donde se va a hacer un seguimiento conforme al manejo del tratamiento. Todo paciente que tenga una enfermedad diagnosticada deberá acudir con un médico especialista, el cual se le asignará por la clínica. Además de que todas las citas de aplicación deben ser programadas 3 días antes de la aplicación. Y además que al principio será necesario que acuda a la clínica cada semana o cada 15 días para proseguir con su tratamiento. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede tener esta terapia? Bueno, pues el tratamiento de células madre mesenquimales por lo general no causa ningún daño en las personas, pero puede haber ciertos efectos secundarios como cansancio, náuseas, dolores de cabeza o en articulaciones que se van a corregir con analgésicos. Va a haber pérdida de apetito, fiebre, inclusive un ras cutáneo. Una nota que podemos hacer es que estos síntomas, si llegan a presentarse, van a desaparecer por sí solos en la mayoría de los casos. Aparte, la clínica les va a proporcionar el medicamento estricto para paliar estos. Bueno, el tratamiento de la osteoartritis. Como objetivo principal de este tratamiento es disminuir la inflamación, regenerar tejidos dañados y mejorar la función de la articulación dañada. Así es como prevenir la colocación de prótesis en articulaciones dañadas en etapas tempranas y evitar el daño de otras articulaciones como consecuencia de adaptar funciones anormales que se realizaban con la articulación dañada. Bueno, el procedimiento. El implante o la aplicación de las células madres mesenquimales puede ser hecho en 2 fases. La más importante es la intraarticular, que es la aplicación de las células directamente dentro de la articulación dañada, y la segunda, o también puede ser complementaria, es la aplicación intravenosa. Bueno, la aplicación intraarticular puede realizarse por medio de infiltración, que es un pinchazo directamente a la articulación con la jeringa. En esta no se requiere anestesia ni hospitalización. En casos más severos o que involucran articulaciones como cadera o columna, es necesario la colocación de las células directamente a la articulación dañada en una sala de quirófano con o sin anestesia.
anestesia, mediante infiltración o artroscopía, que pues esta es una cirugía de mínima invasión a través de una cámara de fibras ópticas. Bueno, no es necesario hospitalizar al paciente, pero es importante que repose en cama por lo menos los siguientes de 3 a 5 días después de la aplicación. El paciente después de la aplicación sale del quirófano moviéndose como antes del procedimiento y con indicaciones acerca de su cuidado. Es posible que se genere un poco de molestia en el sitio de aplicación. Ante estas situaciones, se le va a asesorar en todo momento sobre medicamentos o acciones que pueda tomar para disminuir las molestias. La parte complementaria del implante de las células es la aplicación intravenosa, la cual consiste en colocar un suero adecuado para cada paciente en una vena de cualquiera de los dos brazos, mientras permanece en un reposo clínico, sin necesidad de hospitalizarse. Este sistema de implante pues es muy cómodo, mínimas molestias, de manera que el paciente puede continuar con sus actividades diarias, incluyendo conducir o viajar una vez que termine el proceso. Las células madres que se aplican se llaman células madres mesenquimales o células troncales mesenquimales, y que estas son extraídas del tejido llamado gelatina de Wharton, del cordón umbilical. Los objetivos y metas de la terapia celular avanzada consisten en eliminar o reducir el dolor de la articulación o articulaciones afectadas, reducir o eliminar la inflamación de la articulación, igual, inducir la reestructuración de tejido de componentes de la articulación, ya sea cartílago, menisco, tendón o ligamento, mejorar la actividad física del paciente, lograr que el paciente mejore su calidad de vida, disminuir o eliminar la cantidad de dosis para el dolor e inflamación, y prevenir secuelas de atrofia, pérdida de músculo o afectación de otras articulaciones por mala postura o incorrecta forma de caminar. La clínica tenía una descripción breve de la enfermedad en la cual abarcaba los síntomas más comunes. Dentro de la descripción mencionaban que esta era una enfermedad degenerativa causada por desgaste de las articulaciones y que va a afectar al cartílago principalmente, pero puede afectar a otros componentes de la articulación como los ligamentos, tendones y meniscos. De manera que al progresar, esta va a llegar a causar lesiones en el hueso que podrían conducir a incapacidades para mover la articulación. Entre los síntomas más comunes estaba el dolor en el movimiento o en reposo de la articulación dañada, una rigidez que se va a caracterizar por la contracción de los músculos de la articulación, una deformación de la articulación que van a aparecer bolas o protuberancias, una inflamación y dolor frecuente en la articulación ante ejercicio o cualquier actividad física, una limitación del movimiento y del ejercicio por el dolor, una limitación al caminar y presenta una marcha anormal, pareciendo que está cojeando, y una pérdida de fuerza en la parte del cuerpo donde se encuentra la articulación afectada. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el contraste de la información que nos proporcionó la clínica a lo que nosotros encontramos en vías de datos, de base de datos científicos. Algunas similitudes que encontramos fue que la vía de administración es de manera intraarticular. Obviamente ambas terapias pues están utilizadas para enfermedades osteodegenerativas. El objetivo de ambas terapias va a ser reducir el dolor que ocasiona el desgaste de la articulación y por lo tanto mejorar la calidad de vida del paciente. Las dos terapias están enfocadas en proteger y fortalecer los músculos y evitar la atrofia de los mismos. Y en ambos lados no se garantiza que pues, exista un efecto benéfico en todos los casos. Las diferencias que encontramos en la clínica a lo que nosotros encontramos en las bases de datos fue que las células encontradas en las bases de datos provienen de sangre periférica y contienen células madre hematopoyéticas, endotheliales y mesenquimales, a diferencia de lo que maneja la clínica, que utilizan células troncales mesenquimales provenientes de la gelatina de Wharton. Y en los artículos solo utilizan inyecciones intraarticulares, mientras que en la clínica también utilizan administración intravenosa junto con la interarticular. Ahora les vamos a mencionar la conclusión a la que llegó el equipo, tomando en cuenta los datos de bases de datos científicas y lo que se investigó de la clínica. Llegamos a la conclusión que en la terapia se logró observar ciertos beneficios y limitaciones. El beneficio principal es que se puede usar en enfermedades crónico-degenerativas como la osteoartrosis y en la artritis generalizada.
y su aplicación es relativamente simple, así como la mejoría del dolor referido y su funcionalidad de la extremidad. Se demostró ser una terapia innovadora, en la cual no se asegura una efectividad del 100% del alivio del dolor y regeneración del tejido dañado. El resultado de la terapia dependerá del tiempo y el desgaste de cada paciente, teniendo mejores resultados en pacientes jóvenes y con menos evidencia de desgaste en estudios de imagen, y teniendo menores resultados en pacientes con un marcado desgaste articular y una edad avanzada. Otro aspecto a aclarar es el costo. Como es una terapia en progresión y que solo se utiliza en clínicas particulares, los costos son muy elevados hoy en día. Se necesita evaluar primero al paciente para dirigir bien el tratamiento, y los precios rondan entre los 56,000 hasta los 170,000 pesos en los casos más graves. Esto dependerá de la evaluación del doctor. En pacientes con un marcado desgaste de la articulación, la terapia no se recomienda porque no tendrá un beneficio para el paciente, por lo que la única opción de mejoría del dolor y la calidad de vida sería una prótesis de la articulación afectada. Por ende, la terapia no es accesible para toda la población con este tipo de problemas. Solamente un pequeño porcentaje podría costearlo. Pues muchísimas gracias por ver el video, y a continuación les tenemos una frase que nos motiva a todos los del equipo, que es: yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos, de Sor Juana Inés de la Cruz. A continuación estarán las referencias que tomamos para realizar nuestro trabajo. Esperemos les haya gustado y muchísimas gracias. Es importante mencionar que también tuvimos una plática con las personas encargadas de esto por teléfono. En esta plática se mostraron muy profesionales, nos explicaron todo a detalle de forma médica y nos mencionaron nombres de médicos y hospitales, lo cual nos parece que reafirma como la veracidad de esta terapia y su funcionamiento.